La palabra para hoy es nuestro servicio para el Señor. Las Escrituras nos muestran que el Señor Jesucristo vino y caminó por este mundo para servir y no para ser servido. Y también nos muestra que vino por su propia voluntad. Y ese servicio que significó su propia muerte es el símbolo de nuestra salvación. Él vino por su propia voluntad para salvarnos, para quitar el pecado de nuestra vida y hacer que el poder esclavizante del mismo pecado desaparezca. Y esto a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Con esto en mente vayamos a una porción de las Escrituras que está en Mateo 20:28 que nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra es clara cuando enfatiza que vino por su propia voluntad y vino a dar su vida en rescate por muchos. En realidad, por todos los habitantes de este planeta, con la única condición que se acercaran a Él por medio de la fe. Y si llevamos esto al campo de la lógica, notaremos que esto mismo puede llegar a ser incomprensible para mucha gente, incluso para muchos creyentes, ya que el ser humano tiene dificultad para comprender que Cristo vino a la tierra para morir. Y muchos se preguntan, pero Dios, siendo Dios, ¿no tendría otro medio para salvar a la humanidad? Y aquí nosotros podríamos decir que las actitudes de Dios son incomprensibles para los hombres, ya que no tenemos la capacidad suficiente para entender su amor sacrificial. Y este es el amor ágape, que es el que da la vida por los demás. Nosotros debemos entender que lo que pasó en el Monte Calvario fue calculado y planeado desde el principio. De ninguna manera fue un accidente, ya que esta era la única manera de desenmascarar los argumentos de Satanás. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, nos da una pincelada sobre la muerte de Jesús, y lo hace 700 años antes de que Él viniera a esta tierra en un cuerpo humano, y nos muestra que su muerte tendría que ser un evento destacado, cruel, brutal, inhumano y feroz al extremo, a fin de demostrar que el pecado es algo terrible y opuesto al carácter de Dios. Y me inclino por pensar que Dios creyó que era necesario llamar nuestra atención con un evento como el narrado en este capítulo. Hermano, nosotros debemos saber que Satanás, al desafiar a la Santísima Trinidad, puso un halo de duda en el carácter de Dios, y lo hizo no solo en la tierra, sino en todo el universo. Y es por esto que la muerte de Jesús necesita ser vista a la luz del gran conflicto que se generó entre el bien y el mal. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y esto es precisamente lo que Dios hizo enviando a su Hijo unigénito a morir en una cruz. La idea siempre fue el rescate del hombre perdido, con la sola condición que ese hombre crea en Jesús. Y si bien Satanás es el Dios de este mundo, Dios con minúsculas, nuestro Padre Celestial nunca perdió el dominio sobre la tierra. Y aquí el problema no está en que el hombre dude de Dios, sino más bien en que ese mismo hombre perdió el privilegio de la vida eterna. Veámoslo de esta manera. Adán en el Edén le entregó el dominio de este mundo y de nuestras vidas a Satanás, y la cruz le devuelve al hombre la oportunidad de entregar voluntariamente el derecho de esa posesión de nuestras vidas a Dios. Por lo tanto, la muerte de Cristo realizó una transferencia de la culpa de nuestros pecados hacia Él, quien los cargó en la cruz. Pero tengamos cuidado, ese sacrificio no nos libra de sus consecuencias. Hermano, debemos entender que el pecado generó un abismo entre Dios y nosotros, y no hay forma de cruzar ese abismo por nosotros mismos. Es por esto que la cruz fue necesaria, ya que Dios demanda sangre para la expiación de los pecados. Y no cualquier sangre, sino la de un cordero sin mancha. Y en Juan 1:29 se nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así como su sacrificio es el puente que nos permite cruzar ese abismo, restableciendo de esta forma la relación rota en el jardín del Edén. Y es así también que la cruz representa para nosotros la seguridad de la salvación. Por supuesto, cuando nos arrepentimos del pecado, y es precisamente esa cruz la que posibilita la seguridad de que nunca más habrá alguien que dude del carácter de Dios, ya que la misma es la que se interpone entre la divinidad de Dios y nuestra humanidad, ya que con la cruz presente tendremos la certeza que el pecado nunca más reinará en nuestras vidas. Hermano, debemos internalizar que Jesús en la carne fue el hombre de Dios en el lugar de Dios.
que vino para buscar, servir y salvar. Y Dios lo usó para cambiar el mundo, y si nosotros permitimos que Dios nos use y le servimos humildemente mientras Él realiza su obra en y por nosotros, poniendo nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros talentos a su servicio, y esto para su honor y para su gloria, Él nos utilizará y lo hará conforme Él vive en nosotros, continuando su obra por medio nuestro. Ojo, nunca es nuestro asunto, siempre es asunto de Él. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hermano, tú debes saber que nunca será jactancia ser la persona de Dios en el lugar de Dios. Por supuesto, en tanto y en cuanto todo sea asunto de Dios. Y alégrate, ya que Él quiere usarte hoy extendiendo sus manos mientras tú le sirves. Dios te bendice. Amén.